Por favor, no lo hagas. Tenemos dinero. Tenemos $3 millones en la cuenta. Nos vas a traer ese dinero. Tu esposa va a estar bien mientras mantengas la boca cerrada. O sea que puedes matarme así, ¿sin más? Sí, fácilmente. Una mujer que trabajaba en el departamento de policía fue encontrada muerta dentro de su propia casa. Desde las primeras horas, esta investigación se convirtió en una prioridad para las autoridades y pusieron todos sus recursos en la búsqueda del responsable. Reuniendo una por una todas las pruebas disponibles, lograron llegar hasta una verdad escalofriante. Pero nadie estaba preparado para algo así. Lindsay Pilkington nació el 19 de septiembre de 1985 en Arkansas. Era la mayor de 2 hijas, y su padre servía en el ejército, por lo que la familia tenía que mudarse constantemente. Nunca permanecían mucho tiempo en una misma ciudad, y llegaron a vivir no solo en distintos estados, sino también en Alemania. Cuando Lindsay tenía 18 años, su familia por fin pudo establecerse en un solo lugar, y se mudaron a Carolina del Sur. Allí terminó la universidad y consiguió trabajo en un banco local. Desde muy pequeña, Lindsay se interesaba por las computadoras y las entendía muy bien, algo que más adelante influyó en la elección de su profesión. Comenzó a trabajar en el departamento de IT del banco y rápidamente se ganó la reputación de ser una especialista talentosa. En ese trabajo, Lindsay conoció a un hombre llamado Jason. Él era cerrajero, y lo habían llamado para abrir la cerradura atascada de una de las cajas fuertes. Lindsay y Jason salieron en varias citas, y muy pronto comenzaron una relación. En 2010, la pareja se casó y se estableció en un suburbio de Columbia. Un año después, Lindsay decidió dejar el banco y aceptar un puesto en el departamento de IT de la oficina del sheriff del condado de Lexington. Allí realizaba distintas tareas y ayudaba a los policías en su trabajo, pero no era oficial, sino empleada civil. Amaba profundamente ese trabajo, así como al equipo con el que trabajaba. Y ese cariño era mutuo. Lindsay conectó rápidamente con sus compañeros, y con el tiempo, se convirtió en una parte indispensable del departamento de policía. En los años siguientes, la mujer continuó trabajando en ese lugar y también empezó a interesarse seriamente por el deporte. Comenzó a entrenar con regularidad, a cuidar su alimentación, y muy pronto todo eso se convirtió en una parte esencial de su vida. Lindsay también practicaba judo y, después de un par de años de entrenamiento, incluso ganó varias competencias locales. Con el tiempo, el matrimonio de ella y Jason empezó a enfriarse, y 6 años después de la boda, cuando Lindsay tenía 30 años, decidieron divorciarse, aunque mantuvieron una relación amistosa. En los meses siguientes, Lindsay se concentró en el deporte y en su carrera dentro del departamento de policía. Y parecía que por delante le esperaba un futuro brillante y feliz. Aproximadamente un año después, el 14 de marzo de 2017, Lindsay debía presentarse, como de costumbre, a su turno de la mañana. Sin embargo, sus compañeros en el departamento de policía se sorprendieron al ver que la mujer no llegó al trabajo. Para ella, eso era extremadamente inusual. Lindsay siempre mantenía una rutina diaria bastante estricta. Se levantaba temprano en la mañana e iba a entrenar. Después llegaba al trabajo, se duchaba allí y era una de las primeras en estar en su puesto. Pero ese día, algo claramente había salido mal. Además de que Lindsay aún no había aparecido, ni siquiera había avisado a ninguno de sus compañeros que iba a llegar tarde. Intentaron comunicarse con ella, pero la mujer no respondía mensajes ni llamadas, lo que solo aumentaba la preocupación. Todos sabían que Lindsay era muy responsable y que siempre contestaba las llamadas de trabajo prácticamente de inmediato. Sus compañeros esperaron un poco más, y cuando a las 9 de la mañana la mujer seguía sin comunicarse con ellos, decidieron actuar. Su supervisor llamó a una oficial que vivía cerca de Lindsay y le pidió que fuera a revisar si todo estaba bien. La policía llegó a la casa y notó que el auto de la mujer estaba estacionado junto a la vivienda. El capó estaba frío, lo que significaba que Lindsay no había salido a ningún lado esa mañana. Aún así, nadie respondió cuando tocó la puerta. Dentro de la casa había silencio, y la oficial comenzó a rodearla. Al acercarse a la puerta trasera, vio señales evidentes de entrada forzada en el marco, y la propia puerta estaba entreabierta. Al comprender que dentro de la casa podía haber ocurrido algún crimen, la oficial solicitó refuerzos de inmediato y esperó afuera a sus compañeros, tal como exigía el protocolo. Luego entraron juntos al interior. A pesar de que afuera ya era de mañana, dentro de la casa estaba muy oscuro. Todas las luces estaban apagadas, y allí reinaba un silencio absoluto, con excepción de un solo sonido. Los policías escucharon, en algún lugar a lo lejos, el sonido de agua corriendo.
Entraron al baño y se dieron cuenta de que la llave de la bañera estaba abierta, pero la bañera estaba cubierta por la cortina. Uno de los oficiales la apartó lentamente, iluminó el interior con una linterna y vio el cuerpo de Lindsay. Su compañera estaba acostada boca arriba dentro de la bañera, con una enorme herida en el cuello, y los policías entendieron de inmediato que estaba muerta. Debido a que la víctima trabajaba para el departamento de policía local, ese departamento no podía participar en la investigación de su muerte por conflicto de intereses. Por esa razón, el sheriff se comunicó de inmediato con la agencia estatal encargada de investigaciones independientes, y ellos tomaron el control del caso. El cuerpo de Lindsay fue entregado a los médicos forenses, pero desde el principio los investigadores no tenían ninguna duda de que estaban frente a un homicidio. Además de la herida en el cuello, la víctima estaba cubierta de sangre, y toda su ropa, excepto los shorts, había desaparecido. Mientras los investigadores esperaban el informe del patólogo forense, los criminalistas comenzaron a examinar la escena del crimen. Lo primero que les llamó la atención fueron los productos de supermercado esparcidos por el pasillo. Todo parecía indicar que la víctima había entrado a la casa con las bolsas y que la atacaron de inmediato, provocando que dejara caer las compras al suelo. Otro detalle interesante fue que, dentro de la lavadora, encontraron una sudadera de Lindsay. Y en uno de sus bolsillos estaba la cartera de la víctima. Eso indicaba que la sudadera había sido colocada allí por el asesino, muy probablemente con la intención de deshacerse de algún tipo de evidencia, como rastros de ADN. Los criminalistas también encontraron pruebas bastante inusuales. En el piso, en distintas partes de la casa, había pedazos arrancados de guantes de goma, específicamente los dedos. Eso indicaba que el asesino cometió el crimen usando guantes, tratando de no dejar ningún rastro, pero por alguna razón no se llevó esos fragmentos de la casa. Desde las primeras horas de la investigación, los detectives descartaron la teoría de un robo que salió mal. Aunque alguien había forzado la puerta trasera y entrado en la casa, no faltaba nada de valor. Los objetos costosos y el dinero en efectivo seguían en sus lugares, por lo que la policía comenzó de inmediato a inclinarse hacia la teoría de un motivo personal. Tal vez el criminal había intentado hacer que todo pareciera un robo, con la esperanza de confundir a los investigadores. Pero, en realidad, desde el principio había llegado allí con un solo objetivo: matar a Lindsay. Los médicos forenses determinaron que la causa de muerte de la mujer fue una gran herida de cuchillo en el cuello. Además de eso, su cuerpo presentaba múltiples abrasiones que indicaban una lucha prolongada, así como señales de estrangulamiento. Lindsay practicaba deporte de manera activa, incluido el judo, así que era de esperarse que enfrentara a su asesino y resistiera hasta el final. Sin embargo, había un detalle que sorprendió incluso al patólogo forense. Teniendo en cuenta la larga lucha, él esperaba encontrar bajo las uñas de la víctima partículas de piel y sangre del agresor. Pero sus uñas estaban completamente cortadas, y el experto llegó a la conclusión de que eso había ocurrido después de la muerte de la víctima. Por lo tanto, el asesino debía entender que encontrarían su ADN debajo de las uñas de Lindsay. Esto hizo que los investigadores se preguntaran si el asesino podía ser alguien de las fuerzas del orden y trabajar en el departamento de policía local junto con la víctima. Mientras los detectives esperaban los resultados del laboratorio sobre todas las pruebas recolectadas, comenzaron a reconstruir la cronología de los hechos. En el baño estaba la pulsera de actividad física de la víctima y, según sus datos, la actividad de Lindsay se interrumpió aproximadamente a las 9 de la noche del día anterior. Al mismo tiempo, todo indicaba que fue el asesino quien le quitó la pulsera. La mujer la usaba de día y de noche y, a juzgar por los productos esparcidos en el pasillo, acababa de entrar a la casa cuando la atacaron. Eso significa que Lindsay simplemente no habría tenido tiempo de llegar hasta el baño y quitarse allí la pulsera. Los detectives descubrieron que ese día, como de costumbre, ella terminó su turno en el departamento de policía y se dirigió al gimnasio. Según los datos de la pulsera de actividad, su entrenamiento duró aproximadamente 2 horas. Le dijo a su entrenador de judo que iba a pasar a comprar comida y se dirigió a Mart. Alrededor de las 8 de la noche, la mujer apareció en las cámaras de seguridad de la tienda. Llevaba puesta la misma sudadera gris que luego encontraron en la lavadora. A las 8:17, la mujer pagó sus compras y se fue rumbo a casa. Según los datos de geolocalización de su smartphone, llegó alrededor de las 8:30, lo que significa que aproximadamente a esa misma hora un criminal desconocido la atacó. De acuerdo con la versión de los investigadores, el asesino entró en su casa mientras la víctima estaba fuera y esperó su regreso con un cuchillo preparado. Todo indicaba que el criminal tenía motivos personales, así que la policía comenzó a examinar el entorno de la víctima, tratando de entender quién podía querer hacerle daño. Al revisar su teléfono,
vieron que alrededor de las 9 de la noche le había escrito un hombre llamado Graham. Él le preguntaba si había llegado a casa, pero no recibió respuesta. Los detectives descubrieron que Graham era su entrenador de judo y que pocas horas antes del asesinato habían estado entrenando juntos en el gimnasio. La policía fue a hablar con él y el hombre reaccionó de manera muy emocional ante la noticia de su muerte. Cuando logró recomponerse, contó que se conocían desde hacía varios años, desde el momento en que Lindsay apenas comenzaba a hacer deporte. Graham agregó que, después de que Lindsay se separó de su esposo, ellos habían considerado la posibilidad de empezar una relación. Pero al final llegaron a la conclusión de que no sentían nada romántico el uno por el otro. Aún así, el hombre reconoció que seguían siendo amigos cercanos, y que él siempre le escribía después de cada entrenamiento para preguntarle si había llegado bien a casa. El hombre entregó voluntariamente su smartphone a la policía, también proporcionó una muestra de ADN y, en general, cooperó de buena gana con la investigación. Todo eso hizo que los detectives dudaran de su posible participación y continuaron buscando a otros sospechosos. Al enterarse de que Lindsay tenía un ex esposo, fueron a hablar con él. El hombre vivía en un pueblo llamado Grenville, a 1 hora y media de distancia. La policía le informó que Lindsay había sido encontrada muerta, y él, al igual que Graham, recibió la noticia con mucho dolor. Los detectives le hicieron una serie de preguntas estándar, incluyendo dónde había estado la noche anterior. Jason contó que terminó su turno en el trabajo y se fue a casa. El hombre vivía solo, y esa noche le empezó a doler la pierna por una lesión. Así que tomó un analgésico y se acostó a ver televisión hasta quedarse dormido. Cuando le preguntaron por la naturaleza de su relación con la víctima, Jason contó que habían intentado salvar el matrimonio. Pero, según él, quien se interpuso fue Graham, el entrenador de Lindsay. De acuerdo con Jason, el entrenador fue una de las principales razones de su divorcio. Pasaba cada vez más tiempo con Lindsay y la seducía, hasta que ella tomó la decisión de dejar a su esposo. Sin embargo, los investigadores recibieron sus palabras con sospecha, no por algún detalle específico de su relato, sino por una cuestión muy concreta. En cuanto la policía se reunió con él, vio en su rostro rasguños recientes y bastante grandes. Cuando los oficiales le preguntaron de dónde venían, el hombre dijo que se había cortado mientras se afeitaba. Pero los agentes no le creyeron del todo. Le preguntaron si estaba dispuesto a entregar su smartphone y una muestra de ADN, a lo que Jason respondió que con gusto iría al día siguiente a la estación para hacerlo. También le pidieron que les entregara su vehículo para inspeccionarlo. Y ahí la situación se volvió todavía más confusa. Jason dijo que su auto había desaparecido literalmente esa misma mañana. Según el hombre, cuando despertó, la pierna todavía le dolía, y Jason se preparó para manejar hasta Walmart y comprar analgésicos. Sin embargo, cuando salió al estacionamiento de su complejo de apartamentos, su Kia Rio ya no estaba en el lugar donde lo había estacionado la noche anterior. Aún así, para Jason eso no fue una gran sorpresa. Hacía tiempo que el hombre no podía ponerse al día con sus deudas, así que de inmediato supuso que le habían confiscado el auto por atrasarse en los pagos. Al mismo tiempo, permitió que la policía revisara la camioneta de trabajo que usaba, y los criminalistas no encontraron allí ni una sola prueba. Los detectives recibieron con desconfianza su historia sobre la repentina confiscación del vehículo y comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad cerca del complejo de apartamentos de Jason. Pronto lograron encontrar un auto similar, que a las 5:15 de la mañana del 14 de marzo entró en el estacionamiento de un supermercado abierto las 24 horas. La calidad de la grabación dejaba mucho que desear, pero aún así se pudo distinguir algo. Del auto salió un hombre parecido a Jason, y después caminó en dirección al complejo de apartamentos del hombre, que estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros. 15 minutos después, entró al estacionamiento la camioneta de la compañía donde trabajaba Jason y se estacionó junto a su auto. Después de eso, el conductor caminó varias veces entre los vehículos, como si estuviera pasando algunas cosas del Kia a la camioneta. Y al final, quitó las placas del auto, se subió con ellas a la camioneta y se fue. La policía se dirigió de inmediato a ese estacionamiento y efectivamente, encontró allí un vehículo sin placas que, al parecer, pertenecía a Jason. Mientras los oficiales inspeccionaban el auto, ocurrió algo inesperado. El hombre apareció de pronto en el estacionamiento y comenzó a gritarles a los oficiales, preguntándoles por qué estaban tocando su vehículo. Eso resultaba extraño, considerando que poco antes había dicho que no tenía la menor idea de dónde había terminado su auto. Sin embargo, para ese momento la policía ya tenía una orden judicial, así que remolcaron el vehículo y lo entregaron a los criminalistas para un análisis minucioso. Al mismo tiempo,
Los especialistas examinaron el smartphone del hombre, y allí también los esperaba mucha información interesante. Vieron que Jason había borrado su historial de llamadas y de navegación. Y lo había hecho el mismo día en que la policía fue a hablar con él por primera vez. Aún así, los expertos lograron recuperar parte de sus búsquedas y encontraron algo sospechoso. Poco después de que los policías se marcharan, empezó a buscar abogados en Internet, y más tarde revisó numerosas noticias sobre el asesinato de Lindsay. Pero ni siquiera eso era lo más sospechoso. Resultó que el día del asesinato, aproximadamente a las 6 de la tarde, Jason apagó su smartphone y su pulsera de actividad física, y solo volvió a encenderlos 12 horas después, es decir, después de que supuestamente apareció en la cámara de seguridad del estacionamiento del supermercado, dejando allí su Kia. Toda esta situación no pintaba nada bien para Jason, pero los investigadores seguían sin entender cuál podía haber sido su motivo, si realmente él estaba detrás del asesinato de Lindsay. Se habían separado casi un año antes, habían mantenido una relación amistosa, y Jason tenía una nueva novia. Los detectives se comunicaron con los familiares de la víctima y comenzaron a preguntarle si Lindsay y su esposo habían tenido problemas graves. Sus seres queridos contaron que, después de casarse, Jason y Lindsay llevaban una vida bastante imprudente. Gastaban más de lo que ganaban, se endeudaban constantemente con tarjetas de crédito y, en general, intentaban disfrutar la vida sin pensar en las consecuencias. Con el tiempo, Lindsay empezó a entender que no podían seguir así y que necesitaban cambiar algo. Además de las deudas, ese estilo de vida estaba teniendo un fuerte impacto en su salud. Lindsay subía de peso muy rápido, y eso no le gustaba. Entonces ella y Jason tomaron la decisión de inscribirse en un gimnasio, y desde ese momento comenzó una nueva etapa en la vida de la mujer. Empezó a comer de manera saludable, bajó más de 50 kilos y, en general, comenzó a sentirse mucho mejor. Para ella, todo eso se convirtió en una nueva forma de vida. Sin embargo, Jason no compartía su entusiasmo. Iba cada vez menos al gimnasio con ella. Y, según los familiares de Lindsay, a él le afectaba el hecho de que ella estuviera logrando avances importantes mientras él seguía estancado. Además de eso, empezó a tener celos de su entrenador, aunque en ese momento no había entre ellos ni siquiera una insinuación de romance. Hacia el final de su matrimonio, Jason comenzó a decirle a Lindsay que quería tener hijos. Pero la mujer, que apenas hacía poco había logrado poner su vida en orden y empezado a disfrutarla de verdad, todavía no quería eso. Esa situación provocó desacuerdos entre ella y Jason, y finalmente la mujer tomó la decisión de divorciarse de él. Pero había un detalle. En Carolina del Sur, un divorcio de mutuo acuerdo sin ninguna causa de peso implicaba un periodo de 1 año durante el cual los esposos seguían figurando oficialmente como casados. A pesar de eso, ella y Jason se separaron, y el hombre se mudó a otra ciudad. Lindsay se quedó viviendo en la casa de ambos, y el hombre incluso le dijo que no iba a reclamar parte de esa propiedad. En los meses siguientes, según los seres queridos de la víctima, ella comenzó a seguir adelante y a vivir una nueva vida. Pero Jason no quería aceptar el divorcio y trataba de convencerla de todas las formas posibles. Mantenía contacto con ella y hablaba regularmente de la posibilidad de reconstruir su relación. Sin embargo, Lindsay simplemente no estaba interesada en eso. Poco antes de morir, la mujer le dijo que planeaba vender la casa. Y Jason incluso la ayudó con las reparaciones del baño, el mismo lugar donde más tarde encontrarían su cuerpo. El hombre gastó mucho dinero de sus tarjetas de crédito en esas reparaciones, con la esperanza de que eso los ayudara a acercarse. Pero eso no ocurrió. A través de un compañero de trabajo de Jason, la policía supo que el hombre se había quejado varias veces de que Lindsay recibiría el dinero de la venta de la casa y que, como Jason había renunciado a su parte, a él no le tocaría ni un centavo. Pero al mismo tiempo, había un detalle. Al momento de la muerte de Lindsay, la pareja seguía oficialmente casada, porque todavía faltaban varias semanas para que se cumpliera el año desde el inicio del proceso de divorcio. Eso significaba que todos sus bienes, incluida la casa, pasaban a manos de Jason. Al revisar la situación financiera del hombre, los detectives vieron que todo estaba muy mal. Tenía deudas en todas sus tarjetas de crédito, prácticamente hasta el límite máximo. En su cuenta solo le quedaban los últimos $100. No tenía con qué pagar la renta y estaba a punto de ser desalojado en cualquier momento. Además, efectivamente estaban por quitarle su auto por falta de pago, aunque esa decisión todavía no se había ejecutado. Como si todo eso fuera poco, Jason también le debía dinero a Lindsay, pero no estaba en condiciones de devolvérselo. Al final, el asunto llegó a la corte, y el juez ordenó al hombre pagarle $1,300 antes del 1 de abril, es decir, apenas unas semanas después de su muerte. Así,
Ante los investigadores comenzaba a perfilarse un motivo bastante serio. La novia de Jason contó otro detalle sospechoso. Después de que encontraron el cuerpo de Lindsay, él le dijo que ahora todos sus problemas financieros por fin estaban resueltos. Algún tiempo después, los detectives finalmente recibieron los resultados de la inspección del auto de Jason, y allí los esperaba un verdadero avance. Dentro del vehículo, debajo del asiento, encontraron varios recortes de uñas, y el análisis de ADN mostró que pertenecían a Lindsay. Además, en esas uñas había sangre, y esa sangre pertenecía a Jason. Todo eso ya era suficiente para que la culpabilidad del hombre resultara evidente. Sin embargo, los expertos encontraron algo más. ¿Recuerdan aquellos pedazos de guantes de goma que encontraron en la casa de la víctima? Durante el registro del apartamento de Jason, la policía encontró un paquete de guantes exactamente iguales, y el análisis de los fragmentos hallados en la casa de Lindsay reveló una gran cantidad de material genético del hombre. De ese modo, él se puso guantes e incluso le cortó las uñas a la víctima para no dejar ninguna evidencia, pero no pensó en recoger del suelo los pedazos de esos mismos guantes. Al parecer, los guantes se rompieron durante la lucha, y Jason, por alguna razón, los dejó tirados en el piso con su ADN. Con base en toda la información reunida, los detectives comenzaron a reconstruir una imagen aproximada de lo ocurrido. Según ellos, Jason mató a Lindsay por una combinación de celos, resentimiento y el deseo de corregir su desastrosa situación financiera. Teniendo en cuenta todos esos factores, decidió actuar unas semanas antes de que el divorcio entrara en vigor, para no perder la oportunidad de recibir sus bienes. Lo más probable es que entrara en su casa mientras la mujer estaba en el gimnasio. Jason forzó la puerta trasera y se quedó esperando a que ella regresara. En cuanto Lindsay entró en la casa con las bolsas del supermercado, él se lanzó sobre ella y comenzó una lucha entre ambos. La mujer logró arañarle la cara, pero al final él la mató y llevó su cuerpo hasta la bañera. Después le quitó la sudadera y la metió en la lavadora, y también le quitó de la muñeca la pulsera de actividad física. Al parecer, pensó que en ella podía haber quedado su sangre o alguna otra evidencia. El hombre también le cortó las uñas de las manos a Lindsay y se las llevó, para que los expertos no encontraran su ADN. Sin embargo, por alguna razón, parte de esas uñas terminaron esparcidas en su propio auto, creando una prueba muy seria en su contra. Así, la culpabilidad del hombre era prácticamente indiscutible, y apenas 3 días después del asesinato fue acusado formalmente. Lo enviaron a la cárcel hasta el inicio del juicio, y el juez le negó la fianza. El juicio comenzó a finales de 2019, 2 años y medio después del asesinato. Durante todo ese tiempo, Jason siguió insistiendo en su inocencia. Y durante el proceso, sus abogados intentaron convencer al jurado de que el hombre no tenía ninguna relación con el asesinato. Su principal argumento fue que en la lavadora no se encontraron huellas ni ADN de Jason, aunque era evidente que el asesino había metido allí la sudadera de la víctima. Al mismo tiempo, en los botones de la lavadora encontraron una muestra de ADN desconocida, y durante toda la investigación nunca lograron vincularla con nadie. La fiscalía respondió a eso señalando que Jason llevaba guantes, por eso no dejó ningún rastro. En el piso de la casa de la víctima encontraron 3 pedazos de guante, lo que significaba que al criminal todavía le quedaba al menos un guante casi entero para presionar los botones de la lavadora. Además de eso, las uñas de la víctima encontradas en el auto de Jason, junto con su sangre y en combinación con las heridas recientes en su rostro el día del asesinato, dejaban a los abogados sin ninguna posibilidad de ofrecer una explicación lógica. El juicio terminó el 22 de noviembre de 2019, y el jurado necesitó solo 1 hora para emitir su veredicto. Jason fue declarado culpable de asesinato y recibió una sentencia de cadena perpetua. En 2023, el hombre intentó impugnar la condena aferrándose a cuestiones formales. Sin embargo, no tuvo éxito, y continúa tras las rejas hasta el día de hoy. Cabe señalar que, después del arresto de Jason, ni siquiera los familiares de la víctima podían creer que él estuviera detrás de ese asesinato. Lo consideraban un hombre amable e inofensivo. Pero cuando se enteraron de todas las pruebas encontradas, entendieron que todo eso no había sido más que una ilusión. Por último, Lindsay recibió de manera póstuma el cinturón negro en judo. De esa forma, decidieron honrar su memoria y darle aquello a lo que, sin duda, habría llegado por sí misma si su vida no hubiera sido arrebatada de una manera tan trágica.